poderoso Dios. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hemos orado ya por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento recordándole, gloria a Dios, el día 16 o 17, sábado, gloria a Dios, estamos predicando a la iglesia días finales, gloria a Dios, en un culto de jóvenes, así que ore para que Dios nos dé palabra. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 2. El tema, gloria a Dios, aleluya, incitados por los demonios. Y quiero leer, gloria a Dios, aleluya, primeramente ese texto número 1, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga bien, porque tenemos que irnos obligatoriamente al último versículo del capítulo 1, porque dice pero hubo también, y ese pero hubo también, entonces tenemos que leer aunque sea el último versículo del capítulo 1 de segunda de Pedro, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí entonces Pedro, gloria a Dios, continúa diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Me llama la atención algo, gloria a Dios, donde el apóstol Pedro habla de que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel. Habían hombres inspirados, santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso no quería decir que el enemigo no se colara y también hubieran falsos profetas inspirados por los demonios, por espíritus inmundos, y posiblemente aún por el mismo Satanás. El Señor los reprenda. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y es una de las cosas que me llama la atención, de que el enemigo levantaba falsos profetas. Cuando Dios levantaba sus profetas como Jeremías, aparecían falsos profetas como Sedequías, y así sucesivamente Dios levantaba un Micaías, y el enemigo levantaba también otros falsos profetas, gloria a Dios, aleluya. Pero me llama la atención que en el cambio de levantar profetas en el pueblo de Israel a levantar maestros en el Nuevo Testamento, en la iglesia, me llama la atención. En el Antiguo Testamento, gloria a Dios, la gente le llamaba videntes y seguían a los profetas, el pueblo era dirigido muchas veces, la mayoría de las veces, por los profetas, que era la voz de Dios entre el pueblo de Israel. Los videntes, si querían saber si vamos para la guerra o no vamos para la guerra, pues vamos a consultar al profeta de Dios. Si querían consultar a Dios, subían donde el vidente o donde el profeta de Dios. Y Satanás sabía eso y podía confundir al pueblo levantando falsos profetas.
Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la era de la iglesia tiene que regirse por la sana doctrina, por la sana enseñanza. La iglesia no es dirigida por profetas, la iglesia ni profecías de profetas, sino que la iglesia es dirigida por la sana doctrina, estipulada aquí en esta poderosa palabra. Hay profecías, hay muchas cosas, gloria a Dios, para edificación de la iglesia, pero cuando la iglesia se salga de la sana doctrina, se pierde. Toda persona que se salga de la sana doctrina queda perdido. Aunque haya profecía, hay personas que profetizan y aún son famosos, gloria a Dios, pero están perdidos, están completamente perdidos. La Biblia es clara en eso, gloria a Dios. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí en la Biblia aparece una mula hablando, amén. Dios usa una mula, pero eso no dice que la mula se salvó para decir no. Aquí en la Biblia aparece gente que Dios usó, como Saúl, y se perdieron. Entonces, la iglesia es dirigida por la sana doctrina. Entonces Satanás, en vez de levantar primordialmente falsos profetas, lo primero que hace Satanás y lo más primordial es levantar falsos maestros. Dice claramente, gloria a Dios, Pablo, lo dice Pedro, lo dice Judas, gloria a Dios, que el enfoque de Satanás primordialmente es tratar de dañar la sana doctrina, tratar de que un pastor, de que un evangelista, de que un maestro se salga de la sana doctrina y comience una doctrina que aparentemente la mayoría lamentablemente dice: ahora estoy en la verdad. A mí muchas personas me han dicho: ahora es que yo estoy en la verdad, y la verdad de ellos no cuadra con la sana doctrina. Entonces, el enfoque de Satanás fuerte es en tocar las doctrinas de la iglesia, porque el pueblo tiende a vivir lo que escucha. Santiago dijo claramente: no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Escúchenla y vivan. Pero entonces, si Satanás logra dañar un pastor en cuanto a la doctrina, o un evangelista famoso que uno lo escuche mucho, eso que logra dañar tu conducta. Si tú aceptas el mensaje que yo hable, gloria a Dios, y ¿cómo puede ser que no cuadra con la sana doctrina y yo la viva? No, si no cuadra, si yo empiezo a hablar algo que no cuadra con la sana doctrina, usted me lo dice: pastor, eso no cuadra con la sana doctrina. Pastor, eso como que no me cuadra con la sana enseñanza de esta poderosa palabra. Y usted puede corregir al pastor, usted puede corregir al maestro. Usted no se puede tragar todo lo que escuche, sea de un pastor, sea de un evangelista, sea de un profeta. Porque dice claramente Pedro que como hubo falsos profetas en el pueblo, ahora la iglesia, se han introducido falsos maestros. ¿Dónde están? Están. Lo fuerte es discernir dónde están muchas veces. Porque ahora en las iglesias pentecostales hay falsos maestros. Hay falsos. Y cuando dice maestros, no quiere decir que solamente los maestros de escuela bíblica o los maestros de la iglesia. Estamos hablando de que adquieren un título como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol. La cuestión de maestro es de acuerdo a lo que ellos enseñan. Te enseñan una doctrina conforme a las concupiscencias de los hombres. Y lo fuerte de esto es, gloria a Dios, que la mayoría de las personas están aceptando el mensaje que no va de acuerdo a esta poderosa palabra. Yo puedo predicar de Abraham, como he dicho, puedo predicar de Lot, puedo predicar de cómo Dios sacó su pueblo de Egipto, y esconder la sana doctrina, y esconder la palabra que Pablo dice que exhorta, reprende y redarguye. Amén. La palabra de Dios nunca, la palabra de Dios, hablando el contexto, lo central de la palabra, de lo que es el evangelio nunca entretiene a nadie. Amén. Nunca. Una palabra que hay, que linda, que hermosa, que me gusta la palabra, que mucha gente dice: oye, es como graciosa, es graciosa la palabra. No, la palabra de Dios no es graciosa.
La palabra de Dios mucho menos alimenta tu deseo o tu concupiscencia. No, jamás. Me encanta, como decía mi hermana, gloria a Dios, no es cristiana, pero me encanta un predicador. Yo me trabajaron porque la sana doctrina no le encanta a alguien que esté en el mundo. Amén. Entonces, me gusta Cash Luna. Por razón. Porque es que lo que predica Cash Luna es conforme a las concupiscencias. Y una herejía que está llevando a la gente al mismo infierno. Y la gente no, tenga cuidado, pastor, porque se habla de un Cash Luna. No, Cash Luna, mire, Cash Luna dice que Simón el Mago estaba bien y Pedro estaba mal. Eso dice Cash Luna. Que Simón el Mago era el que estaba bien y Pedro estaba mal. Eso es una herejía, eso es diabólico. Entonces se habla de cuántas cosas más dice, que la gente lo escucha y lo despepita por la boca. Y algo que tenemos que tener bien presente es que el 90 y pico % de los libros en las librerías es conforme a doctrinas que no tienen que ver nada con la sana doctrina. Amén. Los bestsellers, los libros, muchos de los libros más vendidos, de 7 pasos para esto, que cuántas cosas, la mayoría no cuadra con la sana doctrina. Aún tenemos que tener en cuenta los libros que nosotros compramos. Lo peligroso de esto, o lo serio de esto, es que Pablo le dice a Timoteo en una ocasión: muchos o algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde están? ¿Saben? Cuando hablamos de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, no se crea que es una doctrina que usted verla y escucharla de lejos, que eso es diabólico, eso es satánico. No, eso va disfrazado con amor, eso va disfrazado con compasión, eso va disfrazado con que pues, somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, nos merecemos lo mejor y un montón de cosas. Amén. Pero son incitados por demonios. Porque, mi hermano, para mí es bastante serio de que hay un mover en el mundo eclesiástico, un mover donde haya una doctrina que son doctrinas de demonios. Y cuando dice doctrinas de demonios, son doctrinas que el origen de esas doctrinas son los demonios. Y los demonios no son tan brutos muchas veces como mucha gente cree. Porque para uno meter una doctrina falsa en una iglesia de sana doctrina, hay que ser un poco inteligente. Y han logrado, mi hermano, estos demonios han logrado meter doctrinas que no son la doctrina que recibió Pablo. Amén. Que fue el que recibió la sana doctrina. Pablo recibió el evangelio de Cristo. Pablo se atrevió a decir: este es mi evangelio, el que yo recibí de Cristo. Amén. Toda doctrina tiene que cuadrar con la doctrina que recibió el apóstol Pablo. Pablo decía claramente en una ocasión: el misterio se me fue revelado a mí. Porque ni los profetas sabían que de los impíos, de los perrillos, de los gentiles y del pueblo de Dios, Dios hiciera un pueblo, la iglesia llena del Espíritu Santo. Los profetas no sabían eso. Amén. Pablo dijo: un misterio se me fue revelado. De los dos pueblos hicieron uno. Ya no es griego, judío, ya no es hombre ni mujer, ahora es un solo pueblo lleno del Espíritu Santo. Eso se le reveló a Pablo. Y Pablo, gloria a Dios, es como quien dice, nuestro apóstol, es el apóstol Pablo. Cuando Pablo le va a dejar, nosotros decimos la batuta, nosotros decimos va a dejar a líderes. Uno de los líderes es Timoteo. Pablo dice a Timoteo: primeramente, habla todo conforme a la sana doctrina. Y todo lo que hagas, hazlo conforme a la sana doctrina. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, los ministerios que hay hoy en día, Cristo estableció, dice la Biblia, Cristo estableció 5 ministerios. Amén. Profeta, apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista. O sea, si tú buscas unos ministerios que hay por lo menos hoy en día, no están aquí. No están. Y cuando se habla de ministerios, son ministerios que fueron originados en el cielo.
Amén. Eso de que pastor, yo creo que es un payaso para los niños. Si le ponemos payaso a los niños, debe ser un payaso cristiano. Eso no aparece aquí. Pastor, que usted cree, metemos eso yo que es pantomima. Eso no aparece aquí. Cristo no estableció pantomima, ni payasos, ni nada. Hay que tener en cuenta lo que vemos, lo que escuchamos. La mayoría de los mensajes que se escuchan a través de las redes sociales están bien lejos de la sana doctrina, de la sana enseñanza. El decir que es doctrina de demonios y que espíritus engañadores se mueven, repito, no es que uno de verlo de lejos dice, wow, mira, es una doctrina de demonios. No. El peligro es que las doctrinas que más le están gustando a la gente hoy en día son las doctrinas de demonios. Las doctrinas, gloria a Dios, conforme a los deseos del hombre, a las concupiscencias. Porque imagínate, si yo voy a una iglesia y la palabra me reprende, la palabra me exhorta, la palabra me corta, la palabra me redarguye, y voy a una iglesia donde la palabra pues es suave, amén. Estoy mal, pero voy para el cielo. Estoy mal, pero no me redarguye la palabra. Pero mira, yo soy un hijo de Dios. Y yo sé que pecamos todos los días. Esa es la palabra que se usa hoy en día. Pecamos todos. La iglesia de Cristo no peca todos los días. Lamentablemente, para muchas doctrinas que hay hoy en las iglesias, esta Biblia me enseña a mí que la iglesia de Cristo no es una iglesia pecadora. Es una iglesia que vive en santidad. Es una iglesia que se guarda para Dios. Una de las doctrinas que se ha colado en nuestras iglesias, digo nuestras iglesias porque se ha colado en muchas iglesias de sana doctrina, en muchas, es la doctrina de que estamos en este cuerpo, lo he dicho yo. Hermano, eso lo he escuchado yo. Estamos en este cuerpo y como estamos en este cuerpo, pecamos todos los días. Yo lo he escuchado un montón de veces. Y esa gente religiosa, legalista, lo que le falta son alas para ir para el cielo. Entonces, que está en pecado se goza, que está en pecado vea, amén, yo lo sabía. Este cuerpo, dice la Biblia, según está establecido en la sana doctrina, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando se habla de carne, hay que tener cuidado porque cuando la palabra dice cuerpo aquí y dice cuerpo acá, a veces esta palabra en el original es una palabra y esta es otra. Y no podemos agarrar a dos y poner en lugar la misma. Cuando Pablo habla de este cuerpo, habla de que este es templo de Dios. Cuando Pablo habla del cuerpo pecaminoso carnal, no está hablando de este cuerpo. Está hablando de la vieja naturaleza, de la naturaleza caída del hombre. Esa es la carne, no este cuerpo. Hermano, estamos en este cuerpo. No, estamos en este cuerpo porque esto es un carapacho para poder nosotros escuchar, hablar y manifestarnos en este mundo físico, nada más. Pero la vieja naturaleza está por dentro. La vieja naturaleza, dice la Biblia que se puede circuncidar, se puede crucificar. Eso dice Pablo. Entonces, se están colando demasiadas doctrinas donde la gente cree que pecando va para el cielo. Para el cielo no se va pecando. Amén. Mire que nosotros en Puerto Rico tuvimos una batalla cuando entramos dando clases, gloria a Dios, entramos a la cuestión del pecado. Tuvimos una guerra. Y no una guerra con los mundanos, no una guerra con la gente que no conoce a Cristo, una guerra con los cristianos. De que no, hermanos, pecamos todos los días. No es que la Biblia dice que no pecamos todos los días. Aun cuando Juan habla del pecado y trata con el pecado, que dice que no ha tenido pecado, dice que no ha tenido pecado, hace mentiroso a Dios. Juan dice, yo digo esto para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Y después Juan dice, más fuerte, los que practican el pecado son del diablo. Dice el apóstol Juan. Y se va más fuerte y dice, el que tiene la simiente de Dios no peca. Y no puede porque tiene la simiente de Dios por dentro. Y eso, en este tiempo, con tanta doctrina de demonios, es difícil de tragar al pueblo una cosa así. Hello. Es bien difícil enseñarle al pueblo que la iglesia no practique el pecado. Da un resbalón, se cae, le pide perdón a Dios de corazón y se levanta. Pero practicar el pecado de la iglesia, no, Nacarine. Un hombre que haya sido lavado con la sangre de Cristo. Un hombre que haya sido llenado del Espíritu Santo. Un
que ande con Dios por dentro, no practique el pecado. Si no puede practicar el pecado, como yo he dicho antes, frente a su esposa, mucho menos frente a Dios. Hello. Es una excusa barata que se está dando por esta doctrina del demonio, donde el mejor ejemplo yo creo que es ese, que Dios me lo dijo una vez, y ese es el ejemplo que yo agarro. Si yo delante de mi esposa no me atrevo a pecar, delante de ella yo no le voy a fallar en la cara, porque es imposible, yo voy a buscar a mi amante y ir con ella, no. Mucho menos delante del Espíritu Santo. Mucho menos, pues entonces es una cuestión de relación, una cuestión de intimidad. Si no tengo intimidad con el Espíritu Santo, entonces es diferente. Pero si tengo intimidad con el Espíritu Santo, si no me atrevo a pecar delante de ella, mucho menos delante del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay que tener cuidado lo que escuchamos, los mensajes que escuchamos, aún las canciones que escuchamos, porque afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra vida, aunque la gente no lo quiera aceptar, afecta. Nosotros tenemos que buscar palabras conforme a la sana doctrina, palabras que nos redarguye, que nos corta, que nos reprende, que nos exhorta. ¿Saben? Yo no necesito palabras que me entretengan, yo no necesito palabras que me entretengan. Yo lo que necesito es palabras que me redargullan, palabras que me vaya arreglando, me vaya moldeando, porque nadie que no camine con vestidura blanca podrá irse en el rapto. Cristo se lo dijo claramente a la iglesia de Sardis: tienes unos poquitos que tienen vestidura blanca, ellos van a caminar conmigo, ellos van a estar conmigo en el cielo, ellos yo me los voy a llevar. En serio lo que está sucediendo en la iglesia. Yo he conocido mucha gente, gloria a Dios, predicadores y evangelistas y ministros, gloria a Dios, aleluya, que son una cosa ministrando y son otra cosa afuera. Son una cosa en la iglesia y aún predican durísimo, pero el comportamiento afuera me dice otra cosa. El que vive la sana doctrina y el que la predica, el comportamiento que tiene aquí es el mismo comportamiento que tiene afuera. El comportamiento que tiene ministrando es el mismo comportamiento que tiene en el trabajo. Hello. Entonces, estamos viendo, yo creo que una decadencia bien fuerte en la doctrina de las iglesias y por ende, ese comportamiento en el pueblo de Dios. Donde podemos ver una persona que aquí se cae, un joven que aquí se cae y cuando sale de la iglesia ya se está grajeando con el novio en el parque. Eso se está viendo. En Orlando aquí hay iglesias que el diácono está aquí y sale afuera, se fuma un cigarrillo y vuelve y entra. Eso se está viendo aquí. En Orlando, en Kissimmee tenemos un montón de pastores que son los borrachones, que ministran, pero son los borrachones. Y hablan aquí con una elocuencia tremenda y afuera de papi, mira papi, oye, viste, hello. ¿Por culpa de qué? Por culpa de lo que están escuchando. ¿Por culpa de qué? Por culpa de que se han torcido y se han salido de la sana doctrina de Dios. ¿Por culpa de qué? Por culpa de que ellos piensan que todo lo que diga Dios y todo lo que se hable de Dios y todo, si es un mensaje que hable de Jesús, si es un mensaje que hable de la palabra, puede ser un mensaje de Dios. No, las falsas doctrinas hablan de esta palabra. Las falsas doctrinas las sacan de aquí. Hello. Como yo dije una vez y abrieron los ojos a la gente, en esta palabra aquí sale el diablo hablando. ¿O no? Escrito está: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esto es una guía. La sana doctrina es el contexto. El contexto. Yo puedo sacar muchos textos fuera de contexto para poder que la gente siga practicando el pecado y no se sienta mal y no se ofendan. Pero el contexto, lo que es la sana doctrina, eso es bien diferente a lo que se está enseñando. Yo puedo decir, yo peco todos los días y que la Biblia me da permiso a pecar todos los días, pero en la sana doctrina eso no encaja, eso no cuadra. Por eso cuando tú confrontas a alguien y hablas con alguien y le dices, bueno, si este cuerpo es pecaminoso y pecamos todos los días, muéstramelo con la palabra. Y no tan solo con un texto aislado, muéstramelo con la sana doctrina. Muéstrame que uno peca todos los días después de ser lleno del Espíritu Santo. Muéstrame con la palabra. No puede. Todo texto que apoya una vida pecaminosa va para el cielo está fuera de contexto. O no está completo o lo sacan de contexto. Por ejemplo,
Yo he escuchado esto en canciones: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Porque si 7 veces, no está hablando de 7 veces pecado. Cuando tú buscas la palabra, dice, le da una advertencia al pillo, le da una advertencia al impío: no aceches la casa del justo, porque si 7 veces cae, 7 veces Dios lo levanta. No está hablando de pecado, está hablando si el impío acecha tu casa, siendo tú justo, y logra que tú caigas al suelo, Dios te levanta. No está hablando de pecado. Amén. Por ejemplo, hay otros textos, gloria a Dios, que no hay justo ni a uno. Ok, pero sigue leyendo, porque la iglesia es justa, porque el hombre que ha nacido de nuevo es justo. No es que la Biblia dice que no hay justo ni a uno, pero sigue leyendo. Dice, de su boca sale maldición, sale veneno de áspides de la boca. Mi hermano, no está hablando de la iglesia. De la iglesia no sale maldición. De la novia de Cristo no sale veneno de serpiente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno escucha algo y escucha un texto. Oh, pero mira, tiene razón, porque lo dice la Biblia. Las doctrinas de demonios utilizan textos fuera del contexto. Textos fuera del contexto. Que lo que quiere decir ese texto no es lo que ellos presentan. Se oye como que es eso, porque se oye, no hay justo ni a uno. Ah, pues si no hay justo ni a uno, entonces, ¿para qué voy a predicarle santidad? ¿Para qué voy a predicarle el justo Lot de Noé que fue justo? ¿Para qué voy a predicar de nuevo nacimiento, nueva criatura, que caminamos diferente y pensamos diferente a lo del mundo, dice Pablo? Si la Biblia dice no hay justo ni a uno, pero entonces no está hablando de la iglesia. Cuando tú lees el capítulo completo, no está hablando de la iglesia. Y hay un montón de textos que los están sacando fuera del contexto para lograr, mi hermano, han logrado que muchos ministros de sana doctrina ahora son liberales. Muchos, que yo los veía meses atrás, pentecostales, defendiendo, ahora los ve liberales. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores, escuchando doctrina de demonios. ¿Saben? Hay que tener en cuenta lo que escuchamos, porque están los espíritus engañadores y la doctrina de demonios, están, el boricua dice, a chorrete por todos lados. No todo mensaje que se oye lindo es de Dios. No todo mensaje que hable de Cristo es de Dios. Porque, repito, doctrina de demonios son doctrinas que hablan de esta palabra, pero fuera de contexto. Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga bien, dice Pedro, habrá entre vosotros falsos maestros. Ese entre vosotros es de vital importancia, porque entonces no está hablando de un ataque de afuera como los testigos de Jehová, como los mormones, un mormón, un testigo de Jehová, un católico. Está hablando, estarán entre vosotros. Ahí es el peligro. Están entre nosotros. ¿Dónde están? No sé, están. Escriben libros, dan clases, predican, profetizan, tienen canales por las redes sociales. Hello. Están entre nosotros. Y dice claramente, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, que a simple vista no te das de cuenta que es una herejía. Tú lo escuchas, soy yo bonito. Entonces, encubiertamente quiere decir que ellos adornan también el mensaje, que no va conforme a la sana doctrina, que tú ni cuenta te das. Si no le pides discernimiento a Dios, o tú no estás metido en la poderosa palabra de Dios, puedes caer en una falsa doctrina. Puedes ser seducido, porque se oye bonito, se oye tremendo. Y puede ser que llegue el momento que diga, bueno, en nuestra iglesia, en el mensaje, no hay amor. Hello. ¿Sabes? No hay amor. Ellos dicen que nosotros de sana doctrina no
tenemos amor por la forma que hablamos. Ok, suena la trompeta, se quedó un montón de gente. Esa gente, el primero que van a buscar es al pastor. Todo el que se quede, lo primero que va a investigar es, bueno, el pastor, voy para la casa del pastor que se quedó conmigo. Y lo primero que le decía al pastor, ¿qué clase de amor tú tuviste por mí? ¿Por qué tú no me dijiste que esto era malo? ¿Por qué no me enseñaste que esto era malo? Eso fue amor. ¿Saben? El peligro de las herejías es que van disfrazadas con un amor de los tibios. Un amor. Metemos esto para los jóvenes en la iglesia porque para que se pierdan afuera. Entonces, mira, aquí hay muchas iglesias que dan movie night. Una película dentro de la iglesia, una película y después una película mundana. Ponen un proyector aquí y dan una película como si estuviera en el cine. Para que se pierdan afuera, mejor que vean la película aquí. Eso es una loquera. Entonces, mejor es que se pierdan afuera a que se pierdan aquí dentro. Mejor es que se pierdan afuera a que uno esté metiendo esa herejía dentro de la iglesia. Entonces, si uno no lo analiza bien, entonces, ay, pero ustedes no le tienen amor a los jóvenes. Ustedes no se preocupan por los jóvenes entonces, porque ustedes prefieren que se pierdan afuera. No es eso. Es que si no va conforme a la sana doctrina, yo no puedo meter aquí cualquier cosa, por más lindo que se oiga, por más edificante que sea, o por más éxito, porque hay un montón de cosas que tienen éxito. Como me dijo una vez uno, tú lo que tienes que meter aquí para los jóvenes reggaetón. Tú lo que tienes que hacer un culto, hacer como si fuera de esto de adoración, y métete 2 o 3 personas de estas para que tú veas cómo se te llena la iglesia de jóvenes. Entonces, y cuando le predique la sana doctrina, huyendo sale. Entonces, se oye lindo, funciona, la cuestión es que funciona. Yo he conocido un montón de evangelistas de Puerto Rico que ahora son pastores aquí y son completamente liberales. Y ellos creen que porque tienen éxito se le llena la iglesia, pues es Dios. No, eso no es así. Una de las cosas que dijo Pablo claramente es que Pablo dijo que la sana doctrina será algo que no la podrán sufrir en los posteriores tiempos. Vendrá tiempo, Timoteo, cuando no sufrirán. Esa palabra sufrir, mi hermano, es soportar. Usted busca una concordancia griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Usted busca una concordancia griega y busca la palabra sufrir, es soportar. Entonces, no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír una palabra. Entonces, se amontonan los maestros estos que están aquí y hacen una doctrina conforme a su propia concupiscencia, que eso es lo que el pueblo quiere escuchar. Entonces, yo siempre me hago la pregunta, si no sufrirán y no soportarán la sana doctrina, quiere decir que el mensaje de sana doctrina a los que están en la carne le es insoportable. Y entonces, ¿dónde está el mensaje insoportable? Si ahora ese es el mensaje malo, ese es el mensaje que no tiene amor. Entonces, la sana doctrina es insoportable al que esté en la carne. Entonces, la sana doctrina es bastante fuerte. Entonces la sana doctrina es bastante dura. Entonces, ese disfraz de amor ¿cómo es? Me da como un temor de que nuestros, bueno, no digo nuestros miembros, sino nuestros colaboradores, mucha gente que yo he conocido, se están yendo a la doctrina de demonios porque suena como con amor, suena como que somos hijos de Dios, Dios nos quiere tal y como está, Dios no quiere que nos perdamos, entonces Dios no nos va a ofender, y Dios esto, y somos hijos de un rey, y suena tan lindo que si yo me descuido digo, bueno, yo creo que yo estoy predicando como muy rough, muy fuerte. Yo creo que mi mensaje, yo estoy hiriendo a la gente. Yo creo que esa gente tiene razón, así un montón han cambiado. Yo creo que ellos tienen razón. Yo creo que por eso la iglesia no se me llena, porque yo estoy siendo muy duro con la gente. Yo tengo que suavizar el mensaje para poder que a la gente le guste. Hello, parece bien. ¿Qué dijo Cristo? Cuando Pedro le dijo, Señor, el mensaje está muy duro y se están yendo, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? Pedro, ¿quieres irte tú también? Y entonces Pedro dice, pero ¿dónde vamos a encontrar palabra de vida?
¿Dónde vamos a encontrar palabra de vida eterna? Sino en ti. Porque la sana doctrina lo que trata es con el alma, sanidad del alma. Cuando es sana habla de sanidad, habla de higiene. La sana doctrina es para la sanidad de tu alma, es para la limpieza de tu alma, nada más. La sana doctrina no es para entretenerte, no, que busca de Cristo que ahora vas a tener más dinero, ahora vas a prosperar más. Bueno, si prospera más y si no prospera es lo mismo. Si vas para el cielo no importa si prospera o no prospera, no importa si tienes guerra en esta tierra o no tienes guerra, no importa si tienes dinero o estás pelado, no importa, lo importante es que tu alma sea sana y vaya para el cielo. Entonces la sana doctrina trata con el alma de la persona. No importa, gloria a Dios, si cuando yo lo he dicho muchas veces, a mí personalmente como ser humano, o personalmente como secularmente, para que entiendan, a mí secularmente en el mundo me iba mejor. Hello. En el mundo me iba mejor haciendo trampa y robando y qué sé yo, que me iba mejor, yo no tenía que trabajar. Yo tenía el carro del año, un carro nuevo, con aro aniquilado y música, me iba mejor. Hello. Mentía para coger cupones y trabajando, me iba mejor o no me iba mejor. Ahora yo tengo que sufrir un poquito más, pero en la cuestión de lo que es la vida, en la cuestión de lo que es la verdad y lo que es la vida, ahora me va mejor. Ahora es que yo estoy bien. Ahora es que yo soy rico de verdad. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que escuchamos. Dios lo que quiere es limpiar tu alma, que tenga vestidura blanca para ir para el cielo. Nada más. Dios puede darle a una persona, si Dios le da la gana de darle $1 millón a una persona, se la da. Si Dios le da la gana de darle un terreno a una persona, Dios se lo da. Pero no tiene que ver nada con la sana doctrina. El que Dios le da $1 millón, si está bien en la sana doctrina, y el que vive debajo del puente, los dos van para el cielo. Los dos son igualitos, tienen una herencia eterna, una corona, va a tener un cuerpo glorificado, una mansión en el cielo, en la tierra nueva. Pues la sana doctrina trata con el alma del hombre, nada más. No tiene que ver nada con que, no, yo montar unos mensajes aquí de que la riqueza de Abraham, para que tú entiendas que tú vas a ser rico en esta tierra. Y no, eso no tiene que ver nada con sana doctrina. Sana doctrina trata con tu alma. Sana doctrina va limpiándote. Porque redarguir, reprender, exhortar, eso es limpiando el alma de uno. Porque, ¿cómo yo puedo ser reprendido? Bueno, que tengo cosas que todavía a Dios no le agrada. Y la palabra me va reprendiendo, me va exhortando, ¿o no? Me va santificando. Entonces, fuera de eso, yo no quiero palabras que me entretenga para nada. Y palabras que yo me sienta como que yo estoy limpiecito, así como estoy. No. Esa palabra yo no la quiero. Yo quiero una palabra que me toque la llaga, que me sienta, que yo sienta el impacto, porque esa es la sana doctrina. Entonces, ya tenemos lamentablemente los maestros. Aquí Pedro habla en futuro. Habrán maestros. Pues ya están. Introducirán encubiertamente. Oiga bien. Yo estaba copiando algo aquí. Dice, nada más perverso que hablar supuestamente la verdad para salvación, y en realidad se habla por incitación de los demonios para condenación de los oyentes. Eso es algo perverso. De que yo esté predicando el evangelio para que tú te sientas bien. Y lo que estoy haciendo es que te estoy engañando. Y lograr que tú quedes condenado al infierno. Eso es algo diabólico, eso es algo satánico. Ahí es que yo entiendo que son doctrinas de demonios. Que yo tenga tanto amor, que yo no te quiero ofender con lo que te voy a decir. Y yo tenga tanto amor que yo no te quiero hablar una palabra dura, porque es que no quiero tocar tus sentimientos ni nada. Entonces te voy a llevar al infierno por el amor que te tengo. Eso no me cabe en la mente a mí. Eso es una loquera. Si yo te tengo amor, si tú me tienes amor, tú me dices la verdad. Si tú me amas, tú me dices la verdad. Si yo te amo, yo te predico la verdad. Eso es amor. Entonces, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiere decir que están las herejías dentro ya. No son los mormones, no son los testigos, no son los católicos. No,
están dentro del cristianismo evangélico, ya están. Por eso es que no podemos prestarle oído a todo, no todo lo que hable de Dios, de Dios. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cuando dice destructora, tiene que ver con condenación eterna. No tiene que ver nada más que con condenación eterna. Porque esas herejías destructoras, para mucha gente le ha ido mejor en esta tierra. Han hecho empresas, se han hecho ricos con herejías destructoras. Pero esa palabra destructora en el original está amarrada a condenación eterna. Esa palabra la acepto de parte de Dios. Mira, es verdad, funciona, estoy haciendo de acuerdo como el pastor me dice, ahora tengo más dinero, ahora tengo más qué sé yo qué, es verdad, qué sé yo. Entonces esa palabra que yo estoy aceptando como de Dios me está llevando al infierno. Eso es algo perverso. Entonces hay que tener cuidado con la palabra que se oye bien dulce. Hay que tener cuidado con la palabra que a uno, a la naturaleza humana, le encanta, le gusta. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Herejías, mentiras, dice una de las definiciones, mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca. Herejías. Y repito, las han introducido a las iglesias cristianas, a las iglesias aún pentecostales. Se han introducido herejías destructoras. Y si la gente no lo cree, lo que tiene que entrar a la iglesia y preguntarle al pastor, la iglesia es santa. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿La iglesia de Cristo es santa, sí o no? No hay nadie santo, no. Eso es lo que hay ahora. La novia de Cristo es una novia que es santa, sin mancha y sin arruga. No. ¿Qué ha pasado en esta generación que han dejado o han tolerado las doctrinas que no van conforme a la sana doctrina? Porque se oye bien, porque habla de Cristo, porque habla de Abraham, habla de la palabra, y han logrado tolerar, y terminamos entonces los pentecostales rechazando el mensaje duro y aceptando el mensaje bonito. Y mire, mi hermano, la mayoría de las canciones son cantadas por gente que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, que no creen en la santidad, que no creen en la consagración a Dios. O sea que aún tenemos que tener cuidado con la música que entra. Porque si no tuviera un botón para decir esto no lo voy a grabar, esto sí. Todo lo que entra a nuestro cerebro, gran parte se queda grabado en la memoria. Y aunque no lo crea, afecta nuestro comportamiento. Y es un peligro que de momento cuando uno escucha la sana doctrina, ay, eso está muy duro. Y lo peor del caso, que hay personas que han dicho, yo creo que eso no es de Dios. Yo creo que este es de Dios. Porque este tiene más amor. No, es un peligro y grande, porque si yo he visto personas que eran bien rectos años atrás, que ni por la mente mía pasaba que esa persona se iba a torcer, que esa persona se iba a ir por la doctrina de demonios, y ahora los veo predicando y viviendo doctrina de demonios. Entonces nos tenemos que cuidar. Yo no puedo decir, no, yo soy Juan Torres y jamás yo tengo que cuidarme. Porque como yo soy, así era aquel. Como estamos nosotros, así estaban ellos. Y si Satanás logró engañarlos a ellos, yo tengo que tener mucho cuidado. Porque dice que es escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si yo me pongo a escuchar un mensaje, oye, el hombre predica tremendo, y me pongo a escuchar, oye, predica tremendo, no, ese hombre es un hombre de Dios. Como me han dicho a mí, mira, ese profeta fulano de tal, es un profeta de Dios terrible, tú no escuchas los mensajes. Y cuando yo me pongo a escuchar los mensajes, no, es un hereje. O sea, no se atreven ni de no, hay que tener en cuenta que ese hombre de Dios, de una palabra poderosa, y yo me he puesto a escuchar, es un hereje. Ese hombre odia a los pentecostales, ese hombre le tira la sana doctrina. ¿Cómo ha logrado que esta persona que era de sana doctrina ahora cree en este mensaje liviano y aguado? Entonces tenemos que cuidarnos.
Tenemos que cuidarnos porque aún, aunque usted no lo crea, aún las iglesias llamadas pentecostales, muchas se están dañando. Yo nunca se me olvida, mi papá siempre estuvo en la MI. Y yo me recuerdo la MI mandó una carta porque se estaban yendo las iglesias liberales. Liberal significa que se dejaron llevar por opiniones. No son elegidos por la sana doctrina, sino por las opiniones, por ser pantomima, por ser payaso, por ser un montón de loqueras. Yo he visto pastores que como la gente no iban a la escuela bíblica, pues dijo, bueno, vamos a dar la escuela bíblica como si estuviéramos en la playa. Y allí en Negra llenó esto de arena. Todo esto de arena. Y entonces vino con unos pantalones cortos y una camisilla a dar la escuela bíblica y se le llenó. Se le llenó la escuela bíblica. Entonces como se le llenó, dijo, esto es de Dios. Esto fue una idea de Dios tremenda. No, una idea del diablo. Porque sacó a la gente de la sana doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Dice, destructoras, tiene que ver con condenación eterna. Y dice, seguimos leyendo, gloria a Dios. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y lo fuerte ahí es que son gente que el Señor los rescató. Son personas, gloria a Dios, que nacieron en la sana doctrina. Son personas que ahora se han ido tras la herejía y eso es lo que predican, eso es lo que enseñan y niegan al Señor. Miren, lo que se llama negar al Señor es negar el señorío de Dios. No dicen niegan a Jesús como Jesús, niegan al Señor, el señorío. Es lo mismo que dijo Pablo. Pablo dijo, en los posteriores días habrán gente amadora de sí mismo, vanaglorioso, intemperante, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es la eficacia de la piedad? El poder que tiene la gracia, la sangre de Cristo, de agarrar a un borracho y hacerlo un hombre de Dios. Agarrar a una prostituta y hacerla una mujer fiel y una mujer llena de Dios. Amén. Esa es la eficacia. ¿Cómo ellos niegan la eficacia? Por su conducta. Porque lo que tienen es apariencia de piedad, pero niegan su conducta, su hablar, su comportamiento. Ellos niegan el poder que hay en la sangre del Cordero. Y esta gente niega el señorío, no se someten a Dios. Nada más con predicar fuera de la sana doctrina, están negando al señorío de Dios. Porque la Biblia nos enseña claramente, habla todo conforme a la sana doctrina. Entonces no hay cabida para mensajes tibios, mensajes dulces, mensajes qué sé yo qué, que le agradan a la concubina. No hay, la sana doctrina no tiene cabida para eso. Entonces, cuando el peligro es que gusta el mensaje de acuerdo a la doctrina del demonio, gusta, están diseñadas por demonios. La gente no cree en el mundo espiritual. Muchos, aún cristianos, no creen en el mundo espiritual. Cuando digo que no creen es que ellos ni se imaginan que si hay doctrina de demonios, mi hermano, los demonios se reúnen, los demonios se hablan. Si hay principados, si hay potestades, si hay huestes, está hablando de diferentes rangos, ellos se reúnen, ellos hablan. Para hacer doctrina de demonios tienen que haberse reunido, tienen que haber hablado. Son doctrinas que vienen como una sabiduría diabólica terrible, que si uno no presta bien el oído o le pide discernimiento a Dios, uno puede terminar esquivando, saliéndose, descarrilándose de la sana enseñanza de Dios. Amén. Y repito, muchas iglesias, cuando esa iglesia de MI, ese concilio tiró la carta, mi hermano, la mayoría de la iglesia cambió de un domingo para otro. Cambió totalmente. Cambió. Cuando digo cambió, fue que entonces un revolú que había. Amén. Se me parece que trajeron toda la farmacia en esa semana, se la treparon arriba. Con una sola carga. Mi hermano, un concilio que para mí era de los más fuertes. De los que quedan ahora, bueno, las 3 M's. Pero de ahí para abajo, la mayoría de los concilios han dejado la sana doctrina. Aún la iglesia
el concilio, el mover discípulos de Cristo en Puerto Rico era en sana doctrina. Para los años, gloria a Dios, 70, para los años 60, la discípulo de Cristo del kilómetro 8 en Bayamón era una iglesia de fuego fuerte, una iglesia de sana doctrina. ¿Y cómo están ahora? Hello. Ahora lo que se habla es de cine, lo que se habla es de jugar pelota, de tantas cosas, ya se fueron de la sana doctrina, ahora están en Victoria, ahora tienen las iglesias más grandes, ahora que estamos bien, esta gente no tiene amor. Si uno se descuida, puede caer en eso. Y si uno se descuida, puede que empiece a uno no gustarle los mensajes de sana doctrina y empezar a escuchar los mensajes que hay ahora. Amén. Que se oyen bonitos, se oyen lindos, se oyen hermosos. A veces hasta cosquilla le da a uno. Pero no te reprende, no te redarguye, no te exhorta. Mi hermano, para lo que queda de aquí al rato, para las señales que estamos viendo, hace falta que Dios nos sacuda y comencemos a escuchar palabras que nos redarguyan, que nos choquen, que nos dé contra el piso antes que sea tarde. No podemos creernos salvos en nuestra propia opinión. Lamentablemente, gloria a Dios, el 90% de las redes sociales y la televisión, ni se diga. La televisión, buscar sana doctrina en televisión, eso no existe. Ni aún en la cadena del milagro, lamentablemente hay sana doctrina. Hello. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Miren, aquí la sana doctrina está aquí. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña, la misma unción es la que nos enseña a nosotros. Es la unción que nos enseña la sana doctrina. Yo no sé que yo escucho por las redes sociales, yo no sé en qué cree, yo no sé qué tiene en el corazón. Yo no sé si le dicen a uno, bueno, señálame quiénes son los que tienen doctrina de demonio. Entonces uno no tiene el discernimiento de señalar cuál es cuál muchas veces. El menos que uno cree, posiblemente esté inspirado por un demonio. El menos que uno cree, el más bonito, gloria a Dios, que uno escucha, la más bonita que uno escucha, uno no sabe si es incitado por un demonio. Número uno, al menos que Dios se lo revele a uno. Número dos, cuadrar si lo que está hablando cuadra con la sana enseñanza de Dios, con la sana doctrina. A veces esa palabra me está redarguyendo, me está limpiando. Porque no, repito, Pablo se lo dijo a Timoteo. Timoteo predica la sana doctrina. Redarguye, exhorta y reprende. Yo quiero saber, tengo que tener discernimiento si esa palabra me está limpiando, si esa palabra me está redarguyendo, si esa palabra me está tocando, que yo diga, wow, tengo que arreglar esta área, porque si viene Cristo me voy a quedar. Eso es la sana doctrina. Amén. La gente, no hace mucho estaba escuchando yo también un pastor que dijo, wow, es que suena tan lindo. O sea, hermano, no se puede predicar muy fuerte. Una persona que predicaba fuertísimo, que a mí me encantaba escucharlo decir que, hermano, no se puede predicar muy fuerte, la gente se hiere. Pero si la sana doctrina hiere. Si yo hablo de mentira, el mentiroso se hiere. Si yo hablo de envidia, el que está envidiando se hiere. Hello. Si yo tengo algo mal que me falta de enderezar y la persona que está predicando me toca hacer, me voy a herir. Porque ese es el propósito. Reprenderte, exhortarnos, redarguirnos. Ese es el propósito de la sana doctrina. Porque Cristo viene. No, que lindo predica. Y que, ay, yo escucho a ese predicador y esa predicadora y, ay, yo me inspiro. Y qué sé yo. Hello. Me lleva al cielo. Sí, pero no me interesa. No me redarguye. Entonces me voy a creer que yo, y si tengo cosas que todavía yo no sé, como le dijo Cristo al pastor de la iglesia de la Odisea, tú dices que está bendecido, tú dices que ahora no te hace falta nada, tú dices que tienes tremenda visión, tú dices que ahora que estás bien, yo digo, estás ciego, desventurado, miserable. Hello. Entonces mi opinión no vale. En cuestión de vida eterna, en cuestión de salvación, mi opinión no vale. El yo declarar algo que yo declaro, no, yo estoy salvo y ya y se acabó.
Señor, si hay algo todavía que no te agrada, arráncalo de mi vida. Háblame. Amén. A su nombre. Dice, negarán al Señor que los rescató. Y repito, Señor es señorío. No se someten a Dios. No se dejan dirigir por Dios. Entonces, están negando a Dios. Predican la palabra y no se someten a Jesucristo. Están negando a Dios. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, eso es lo triste. Entonces no es sorpresa lo que está sucediendo hoy en día. Muchos. Y cuando dice muchos, está hablando de mayoría. Y la mayoría, y muchos seguirán sus disoluciones. Mira, disoluciones como si, por ejemplo, yo me quedo un poquito de leche en casa, yo le echo un poquito de agua. Si me quiero hacer un café, porque en el poquito que hay, ya es una disolución. Ya eso es una mezcla. Si el mensaje es muy duro, pues yo trato de quitar las partes que son duras para que no se ofenda el pueblo. Eso es disolución. Si el mensaje, ¿cómo lo puedo decir? Choca, redarguye, reprende, exhorta. Si la sana doctrina reprende, exhorta, redarguye. Entonces el mensaje, si yo le quito lo que, bueno, si me pueden ofender, yo no voy a hablar de esto. Yo voy a quitar lo que reprende, lo que exhorta y redarguye. Entonces eso es una disolución. Entonces ya no es sana doctrina. Si quito lo que ofende al que está en la carne, deja de ser sana doctrina. Porque la sana doctrina ofende al hombre carnal, ofende al tibio. ¿O usted cree que el ángel de la iglesia lo dice, no se sintió ofendido cuando Cristo le dijo, tú eres un ciego, tú eres un miserable, tú eres pobre, con toda riqueza que tiene esta tierra, tú estás pobre? Eso ofende a uno. ¿Usted cree que el pastor, gloria a Dios, uno de los pastores de las 7 iglesias de Asia Menor, cuando Cristo le dijo, esa profetisa que tú tienes en la iglesia, esa es Jezabel? No se ofende cualquiera. Y que le diga que la mitad de la iglesia va para el infierno si no se endereza. Que le dice a una iglesia, yo me voy y vuelvo. Y si cuando yo vuelva no se han arreglado, le quitaré el candelero. O sea, dejarán de llamarse iglesia. Eso ofende. El que Dios me diga a mí, mira Juan, yo te voy a dar una oportunidad. Si no te endereza, te voy a rechazar y te voy a vomitar. Eso ofende. Hello. ¿Usted quiere ver bien lo que es palabra conforme a la sana doctrina? Léase las cartas de Apocalipsis, lo que Cristo trata con su pueblo. Y en todas, excepto 2, le da un poquito más de tiempo. Y si no te enderezas, te vas a perder. Y si no te endereces, lo que viene es un llanto. Hello. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando. Aún, mire, la mayoría de las canciones hoy lamentablemente son inspiradas del corazón del hombre, del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque como hay redes sociales, ahora aún usted ve en las redes sociales canciones que están pegadas. Ellos dicen pegadas. Y aún cuando están escribiendo la canción, ellos tratan de inspirarse tanto para que cuando la escuchen esa canción pegue. Entonces, para una canción pegar en este tiempo, no puede ser una canción conforme a la sana doctrina. Amén. No puede. Tiene que ser una canción conforme a un estado caído, conforme a una vida pecaminosa, conforme a que Dios te ama tanto que te va a meter al cielo así con doble vida, con doble personalidad en la carne. O sea, son canciones que, si usted analiza todas las canciones que están pegadas hoy, todas tienen que ver con una persona que está caída, con una persona que está tibia, con una persona que no tiene que ver nada con santidad. Las canciones que están pegando hoy no tienen que ver nada con que tienes que consagrarte a Dios, si no te quedas. Hello, como las canciones de antes. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeñito, que mi papá escuchaba antes de apartarse, tenía esos discos negros grandes, long play, que las canciones eran bien diferentes. Las canciones decían, bueno, porque una iglesia sin mancha y ni arruga al cielo no puede entrar. Eso no se escucha ya. Ahora, por ejemplo, nosotros los pentecostales tenemos unas canciones que están pegadas.
Canciones que tú las escuchas y dices, bueno, ay, mira qué bonita es. ¿Sabes? Si tú supieras cómo yo he caído, si tú supieras lo mal que sé yo qué, todas tienen que ver con personas que están caídas. Toda persona que es tibia, toda persona que tiene un pie aquí y otro allá, esta palabra los confronta bien fuerte. La sana doctrina los confronta. Amén. La sana doctrina no le pasa pañitos tibios a aquel que está tibio, aquel que está un pie adentro y uno afuera. La sana doctrina no le pasa paños tibios. Las exhortaciones que hace Cristo a los tibios es: arréglense antes que yo venga. Esas son las palabras. Y una de las palabras de Cristo que a mí me chocaba era: arregla tu cuenta con tu amigo. Y arregla tu cuenta con tu enemigo, perdona, con tu enemigo antes que llegues al juez. No vaya a ser que vaya donde el fiscal, donde el guardia y te metan preso y vas a pagar. Arregla antes que vayas a juicio. Esas son las palabras de Cristo. Otra palabra de Cristo es: tú quieres venir y seguirme a mí, siéntate y saca cuenta. Porque nadie que quiere edificar una torre va a empezar la torre, entonces tiene que tener cuenta, porque no vaya a quedarse a mitad de la torre y todo el mundo se burle de él. Hablando del costo de seguir a Cristo. O sea, si existiera un contrato de seguir a Cristo, el 90% de los cristianos que hay hoy en día, incluyendo jóvenes, no lo firmarían. Si hubiera un contrato que la palabra enseñara, bueno, Timoteo prepara unos contratos para la gente que acepte a Cristo. Es bien difícil firmar un contrato si fuera un contrato. ¿Por qué? Bueno, ¿quieres ser cristiano? Amén, yo quiero aceptar a Cristo. Número uno, aquí dice el contrato, de acuerdo a la sana doctrina, tú tienes que negarte a ti mismo. Tus caprichos, tus metas, tus propósitos, tus mentes, todo eso, échalo al zafacón. Y ahora vas a hacer la voluntad de Cristo. Eso es lo primero. Número dos, tú estás dispuesto a perder todo por Cristo, si tuvieras que perderlo. Estás dispuesto a perder tu trabajo si tuvieras que perderlo, porque Dios te va a dar un trabajo tremendo, pero si estás dispuesto, si tuvieras que perder el trabajo, perderlo por Cristo. Estás dispuesto que aún si tuvieras que perder tu familia por Cristo, estás dispuesto a perderlo por Cristo. Aún tienes que aborrecer tu propia vida. Eso es lo que dice la sana doctrina. Cristo hablando. Y después Cristo me dice: si tú amas más a tu madre, o a tu padre, o a tus hijos más que a mí, tú no eres digno de entrar al reino de los cielos. Eso está fuerte. Eso dice la sana doctrina. Entonces, no me cuadran la mayoría de las canciones de nosotros los pentecostales con la sana doctrina. Porque trata muy livianamente al que está con un pie adentro y uno afuera. Trata muy livianamente al tibio. Trata demasiado livianamente el que está en pecado. Y escucha las canciones que están pegadas. Si tú supieras lo que es estar en el suelo. Hello. ¿O no? Eso se oye lindo. Si tú supieras lo que es estar en el suelo. Hello. Eso, mi hermano, la sana doctrina trata fuertemente a los tibios. Dice la sana doctrina: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a tener el pecador y el impío? Eso hay que arrancarlo de la Biblia. Eso está demasiado fuerte. ¿Saben? Si el justo, siendo un justo, con dificultad se salva, y tú le preguntas a toda la iglesia, uno a uno: ¿tú eres justo? Y titubea. Y se pone unos bravos. Usted vive en santidad, a la iglesia de hoy, y no me ha pasado a mí. Hello. No me ha pasado. Mi hermano, yo me han invitado a cultos, lamentablemente. Y me da una parte, pues yo hablo lo que Dios me da.
Y después que predique, tirar a lo que yo hablé. Hello. Entonces yo no sabía que el predicador de esa noche tenía prisa para ver un juego de la NBA. Hello. Entonces, me invita a una campaña de aniversario una persona de sana doctrina. Y lo que me viene en la boca es decir, bueno, es que hay gente que aquí adoran a Jesús y allá afuera adoran a jugadores de la NBA. Y eso no es de Dios. Entonces el predicador decir, estoy loco por terminar para ir a ver el juego. Hello. Entonces yo digo, wow, ¿a dónde va a llegar el pueblo de Dios? Los tibios no van a heredar el reino de los cielos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Yo he conocido personalmente un montón de pastores mentirosos que me han mentido en la cara, que han metido unas mentiras tremendas, y así van para el cielo. No se va mintiendo. No sé en qué doctrina están, pero la doctrina de esta Biblia, la sana doctrina, dice y establece que ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los que hablan mentiras, ni los que envidian, ni los que están en lascivia, ni los adúlteros, ni los fornicarios, no entran, ni nadie que hace cosas semejantes heredará el reino de los cielos. No sé qué doctrina se está enseñando hoy en día. La mayoría de los mensajes hoy en día, lamentablemente, en nuestras iglesias, es un mensaje como si todo el mundo estuviera bien, como si todo el mundo va para el cielo. Eso no es sana doctrina. ¿Saben? El remanente que se va a salvar es poco. El remanente que se va en el arrebatamiento es un remanente que tiene vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, gente justa. Hubieron, mire hermano, cuando usted analiza la Biblia, hubieron 3 juicios. 2, falta 1. En la historia de la humanidad siempre se comparan unos juicios, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Así será la venida de Hijo del Hombre. Son 3 juicios. Primero juicio, el diluvio, ¿o no? ¿Quién se salvó en el diluvio? El justo Noé y su familia. Luego viene el segundo juicio, fuego, azufre en Sodoma y Gomorra. ¿Quién se salvó? El justo Lot, que lo leímos. Tercer juicio, la ira de Dios, la angustia de Jacob. ¿Quién se va a salvar? Bueno, la novia de Cristo, que sea justa como Noé. Todo aquel que sea justo como Lot se salvará en ese juicio. Entonces, lo que hoy se está escuchando es como que todo el mundo es justo, como que todo el mundo está bien. ¿Saben? Para que una palabra reprenda, exhorte y redarguya, es una palabra que no todo el mundo está bien. No todo el mundo va para el cielo. ¿Sabe? Yo no puedo que con mis sentimientos pues voy a meter al cielo aquí porque esta persona es tan buena y estos otros son tan buenos que yo no quiero ofenderlo y yo sé que yo voy para el cielo, que Dios es misericordioso, que sí, pero la misericordia de Dios se mueve en santidad, la misericordia de Dios se mueve en justicia. La Biblia dice, Dios es misericordioso para los que le temen. Entonces, cuando uno analiza la palabra es dura. Si yo no estoy bien con Dios, yo no me voy a salvar. Si yo estoy tibio con Dios, yo no me voy a salvar. Esa es la sana doctrina. Entonces, usted busca esa palabra y como que no la encuentra. Usted oye los mensajes de nuestros pastores, la mayoría, como que todo el mundo está bien, como que todo el mundo va para el cielo. No todos vamos para el cielo. Aquí la palabra tiene que limpiar, aquí la palabra tiene que santificar, aquí la palabra tiene que redarguir. La palabra nos va lavando, limpiando, emblanqueciendo. Fuera de eso, nos quedamos. Si la palabra no nos limpia, no nos redarguye, no nos reprende, aquí nos quedamos todos. Hello. Por eso Pablo enfatizaba, predica de acuerdo, Timoteo, a la sana doctrina. No tengas miedo, no seas cobarde, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sabes cómo la manera que Pablo le habló a Timoteo? ¿Cómo uno puede entender, wow, qué mensaje va a predicar Timoteo? Que Pablo le dice, no tengas miedo, no seas cobarde, predica la sana doctrina, exhorta, reprende, redarguye.
y le dijo algo claro: habla y con hechos, todo de acuerdo a la sana doctrina. Entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, tenemos más del 90% de nuestros predicadores, de nuestra música, que no tiene que ver nada con la sana doctrina. Porque si la música fuera de acuerdo a la sana doctrina, que vaya reprendiendo, que vaya exhortando, entonces tuviera un montón de gente más derechos de lo que están, un montón de jóvenes bastante derechos. Pero tú sabes que ver un joven cantar aquí, y cuando digo aquí es porque yo he estado en otros lugares, ver un joven cantando al frente de la iglesia, y fuego, y esto, y lo otro, y yo digo, wow, esa persona está llena de Dios, y la gente brincando y todo, que nosotros brincamos, nosotros hablamos lengua, y la gente sacudiéndose. Entonces yo entré a una tienda, y cuando me encuentro la misma persona que estaba cantando aquí hablando malo, en el teléfono se le sacó un ajo y cebolla, y se pasmó así, se fue. Yo dije, pero entonces, ¿cómo esa persona, qué convicción tiene? ¿Qué es lo que está escuchando que cree que va a percibirlo así? Que cree que puede cantar aquí y allá hablar malo. ¿Saben? ¿Qué está escuchando? Algo está escuchando. O música que la está llevando al cielo sin limpieza y sin santidad o algo. Pero entonces, mire lo que dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es triste. El camino de la verdad es Cristo, el camino de la verdad es la sana doctrina. Cristo, la Biblia es clara. Cristo dice, bueno, ¿por qué me llaman Señor si no guardan mis mandamientos? Eso es fuerte, las palabras que habla Cristo. Y dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A todo aquel que quiere consagrarse a Dios, eso es un problema. Tú eres un religioso, tú eres un fanático, tú eres un legalista, tú no tienes amor. ¿Por qué? Porque te quiere consagrar, porque te quiere separar para Dios. Mira, Pablo es claro. Pablo habla de la nueva criatura donde ni piensa como las demás, como los demás gentiles. Ni piensa como los demás gentiles. Y Pedro dice en una ocasión: a ellos les extraña que ustedes no se comporten como ellos se comportan. A ellos les parece cosa extraña porque somos diferentes. Amén. Y la Biblia es clara: los tibios no heredarán el reino de los cielos. La Biblia trata a los tibios con reprensión, con todo amor y con toda paciencia, porque cuando Cristo manda a escribir las cartas con todo amor, es dándole una oportunidad. Cristo diciéndole al tibio: bueno, te voy a vomitar, pero le estoy tocando tu corazón. Si tú abres, yo entro. Estoy tocando el corazón, toco a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo se lo pone. Nos sentamos, tenemos una comunión, íntima comunión. Con todo amor Cristo le habla. Pero la cuestión del pecado, la cuestión de la tibieza, Cristo trata esa área con rudeza. O te endereza o te voy a vomitar. Pero si abre la puerta de tu corazón, yo voy a entrar. Cenaremos. Eso está hablando de relación íntima entre Cristo y una persona. Pero eso de que la mayoría de las canciones apoyando a una persona que está caída, no, hay que tener mucho cuidado. Porque el que está caído, si suena la trompeta, se quedó. Porque el que tiene un pie adentro y uno afuera, no se va en el rato, no se va. ¿Saben? La culpa es de quién, la culpa es de nosotros, los líderes que estamos dejando pasar esta doctrina de demonio. Lamentablemente, yo he predicado en muchos lugares. ¿Y qué me han dicho? Wow, hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Pero entonces, ¿qué se está hablando aquí? Entonces, ¿qué se está? Pero es la misma palabra. ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a sentirme como que estoy predicando otra palabra? Entonces, ¿qué se está hablando en esta iglesia? ¿Qué se está predicando? ¿Qué se está enseñando? Porque lo que yo estoy predicando es sana doctrina. ¿Sabes? Así están las iglesias. Y es un peligro porque duermen a uno hasta que suena esa trompeta.
Y entonces cuando uno abre los ojos, ay, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia nos manda a nosotros. Ninguno de nosotros tenemos excusa. Los cristianos no tienen excusa porque aquí le está advirtiendo. Aquí nos está enseñando. Se metieron encubiertamente, están dentro. Los herejes no son los testigos. Los herejes que habla esta Biblia no son los católicos. Los herejes están dentro, disfrazados de pentecostales y de evangélicos. Mira lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Déjame que orar. 5 minutos. Y empieza Pedro a dar un ejemplo. Que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Y dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El verso número 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Eso es fuerte. Porque entonces Pedro le dice: espérate, pero si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a esta gente, a los del diluvio, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, pues Dios no va a perdonar a los impíos. Dios no va a perdonar a los injustos. Sabe Dios librarte de las tentaciones. Sabe Dios guardarte en santidad. Entonces, es fuerte lo que estamos viviendo. Hay doctrinas incitadas por los demonios y hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? Terminamos con esto. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne, la vieja naturaleza, los deseos del hombre, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y le dice Pedro: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando de mal, de cosas que no entienden, como animales irracionales. Hay que tener en cuenta lo que escuchamos. Tengo el diálogo pisado. Ahora se está escuchando muchos mensajes de que, muchas revelaciones de demonios principados, de qué sé yo qué. Especialmente en Santo Domingo se están escuchando muchos mensajes de lucha espiritual, de qué sé yo cuántas cosas. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque si uno se empieza a meter en mensajes así, termina escuchando solamente como el que le gusta las películas de misterio. Termina escuchando lucha espiritual y guerra va aquí, esto y lo otro, y cuánta cosa hay, testimonio del brujo tal, de la bruja tal, de qué sé yo qué, de cuánta cosa hay. Hay muchos testimonios ahora de esas cosas. Mi hermano, hay que tener cuenta cuando se habla de estas potestades. Hay que tener en cuenta cuando se habla, que tengo el diablo pisado, que pisadito, que hay que tener mucha cuenta. Y repito, están saliendo muchos mensajes en las redes sociales de acuerdo a testimonios de profundidades de las tinieblas y profundidad. Hay que tener mucha cuenta. Dice que esta gente no sabe ni lo que están hablando más de cosas que no entienden, hablando más de cosas que ellos no entienden. ¿Saben? Nosotros lo que tenemos que escuchar, vivir la sana doctrina. No buscar tantas profundidades, un montón de cosas. Es un peligro. Yo lo que quiero es que yo salvarme. Usted lo que quiere es salvarse. Usted lo que quiere es que Dios lo limpie, le ponga vestidura blanca y ir para el cielo. Amén. A mí no me interesa cuántas cosas de las tinieblas y cuántos mensajes de qué sé yo qué, que ese brujo hablaba o qué sé yo quién, y tiene unas profundidades tremendas y qué sé yo qué no. Yo lo que me interesa es escuchar una palabra que me salve, que me limpie, que me redarguya. Yo no quiero dormirme en los libios y sonar la trompeta y quedarme. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar.
hay que tener en cuenta, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Doctrinas incitadas por demonios. Padre, te damos gracias, Dios. Primeramente por la palabra, Espíritu Santo. Te pido de manera especial, Dios de Israel, que termine la obra en cada uno de nosotros, Dios. Que siga, Dios mío, tratando con nuestras mentes y nuestros corazones. Aún los que no pudieron venir en esta noche, la palabra llegue, Dios. Aún los que han pisado nuestra congregación, aunque sea una sola vez, Dios. Termina la obra en ellos. En el nombre de Jesús, Padre, yo lo creo. Te pido de manera especial, Dios mío, por el poder de la palabra, Dios de Israel, que siga, Dios mío, quitando todo aquello que no te agrada en nosotros. Quita nuestras manchas, quita nuestras arrugas, Dios, hasta que llegue ese gran día. Dios de Israel, hoy nos sorprenda la muerte. Te pido de manera especial, Espíritu Santo, que sigas trabajando, Dios mío, con cada uno de nuestra congregación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Dios de Israel, que sigas hablándonos de esta manera, hasta que te veamos cara a cara. Cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente, Dios mío. Que no nos salgamos de tu santa palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, trae los que están buscando tu palabra. Trae los que están buscando la sana doctrina, Dios. No permitas que se pierdan, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Sabemos que el enemigo, Dios mío, está enojado. Provoca accidentes a diario. Pero atamos esos demonios en el nombre de Jesús. Reprendemos esos espíritus de accidente. A un demonio que están dentro de policía los atamos por el poder de la palabra de Dios. Y estoy seguro, estoy, Dios mío, confiado de que cada uno de nosotros vamos a llegar en paz a nuestros hogares. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y a su nombre te adoramos, Jesús. Sigue hablándonos, Dios mío, hasta que te veamos cara a cara. A su nombre.